Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es el síndrome metabólico. Ese va a ser el tema de la charla de hoy. Así que bueno, vamos a ir con los temas, ¿sí? Bien. Para comenzar, vamos a definir primero lo que es el síndrome metabólico y es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular y diabetes, que tiene como principal mecanismo el desarrollo de la resistencia a la insulina. También se lo puede denominar como síndrome X, ¿sí? Pero principalmente lo que va a generar justamente este síndrome, que es el conjunto, ¿sí? De estas anormalidades metabólicas, no es una sola cosa, sino un conjunto de cosas que se considera un factor de riesgo para desarrollar enfermedades tanto cardiovasculares como diabetes principalmente también, ¿sí? Bien, hablamos de prevalencia. ¿Es frecuente este síndrome metabólico? Y la realidad es que sí, y lo vemos muy seguido en nuestra población, más que nada. El porcentaje que padece este síndrome varía en cuanto al país, el estudio de la raza, edad o género, pero en países en vías de desarrollo, como por ejemplo nuestro país, las cifras aumentaron drásticamente en los últimos años, igualando prácticamente a lo de los países industrializados, ¿sí? El estilo de vida el cual llevamos nosotros, incluso el sedentarismo, el aumento en el insumo de comidas rápidas o de alimentos que no son proporcionales o nutricionales en cuanto a lo que nosotros necesitamos, aumentaron estas cifras. Así que es bastante prevalente este síndrome en nuestro país y en nuestra población, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los riesgos de una persona que padece este síndrome metabólico? Bien, primero el riesgo de muerte aumentado por dos, ¿sí? Esto aumenta justamente el riesgo también de contraer una enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular aumenta por tres, ¿sí? El accidente cerebrovascular o ACV, que es el que conocemos también nosotros, aumenta con este síndrome metabólico. Y también el riesgo de padecer diabetes, que es lo principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico se caracteriza por la resistencia a la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona que genera el páncreas en nuestro organismo, que justamente lo que hace es regular el estado de la glucosa, ¿sí? Nosotros, al tener resistencia a la insulina, justamente lo que genera nuestro organismo es eh, un aumento en el número en la cantidad de glucosa, azúcar en sangre, ¿sí? Y eso es lo que termina desencadenando el síndrome metabólico que afecta a nuestra salud, ¿bien? Bueno, ¿cómo se produce este síndrome? La causa del síndrome metabólico se desconoce, aunque se descubrió parte del proceso de desarrollo de este síndrome. La mayoría de los pacientes tienen una edad considerablemente mayor, son obesos, sedentarios y tienen cierto grado de resistencia a la insulina, que es lo que hablábamos justamente. La resistencia a la insulina se define como un defecto en la acción de la insulina que provoca el aumento de la insulina basal para mantener la glucemia en un rango normal, ¿sí? Como hablábamos recién, la insulina, ¿qué es? Es esta hormona que mantiene a la glucemia en un rango normal en la sangre, ¿sí? Entonces, primero hay un estado de insulina en la sangre alta, intentando compensar esta glucosa que se eleva, ¿sí? Hasta que finalmente se agotan las células del páncreas, que es lo que produce la insulina, y genera un aumento de la glucemia, ¿sí? Y por eso tenemos niveles elevados de lo que es el azúcar en sangre. Y eso es lo que termina generando este síndrome. ¿Cómo se produce el síndrome metabólico? Bueno, acá un rol importante y fundamental va a ser el tejido adiposo, sí que es la grasa abdominal, que juega un papel importante ya que produce esta liberación de ácidos grasos y citoquinas, que son células inflamatorias, sí que generan el estado procoagulante, bueno, y de riesgo aterogénico, ¿sí? ¿Qué es esto? Para traducir un poquito, esto significa que justamente aumenta la liberación de ácidos grasos, ¿sí? Todo lo que conocemos como triglicéridos, el colesterol y demás, empieza a aumentar, empieza a liberarse en la sangre y eso se va depositando en nuestras arterias, ¿sí?
es básicamente como una cañería, ¿sí? Si representamos a las arterias como unas cañerías, en donde se empieza a depositar el sarro, asimismo pasa en nuestro organismo, ¿no? Empieza a haber ácidos grasos, triglicéridos que circulan en nuestro organismo, en nuestra sangre, en nuestro sistema eh, cardiovascular, ¿sí? Y se empiezan a depositar estos ácidos grasos, triglicéridos y colesterol en nuestras arterias, ¿sí? El tejido adiposo hace que haya más cantidad de triglicéridos, ácidos grasos libres, mayor colesterol total, más LDL, que es el también llamado colesterol malo, y menos HDL, que sería el colesterol bueno, ¿sí? Entre comillas, lo que determina produciendo un daño endotelial sistémico. ¿Qué significa esto? Que la acumulación de colesterol y de ácidos grasos a nivel de lo que son nuestras arterias y los vasos que tenemos en nuestro cuerpo terminan produciendo daño en las paredes de las arterias, ¿sí? Porque se acumulan justamente ahí. Si volvemos al ejemplo de las cañerías, cuando se acumula sarro a nivel de las cañerías, es lo que impide que fluya, ¿no? El agua o el líquido que hay dentro de esas cañerías. Así pasa en nuestras arterias, ¿sí? Si se acumula colesterol, impide el flujo de sangre que tiene que llegar a los diferentes órganos y eso genera una disminución de oxígeno y otros nutrientes que tienen que llegar mediante la sangre a los órganos determinados, ¿sí? Bien, ¿cómo se diagnostica el síndrome metabólico? Y acá vamos a hablar de criterios. Como hablamos en medicina, todos los síndromes o enfermedades y demás tienen determinados criterios para llevar al diagnóstico, ¿sí? Una persona debe cumplir con 3 o 5 de estos criterios, ¿sí? No se consideran descartados los criterios que estén en valores normales si está en tratamiento farmacológico, ¿sí? Bueno, pero vamos a hablar de 5 criterios que es importante que nosotros sepamos para diagnosticar el síndrome metabólico. Primer criterio, el perímetro de la cintura, ¿sí? Que en hombres va a ser un riesgo que el perímetro de la cintura sea mayor a 102 centímetros y en la mujer mayor a 88 centímetros de ancho, ¿sí? Y esto se toma mediante una cinta métrica, ¿sí? Que en los controles se realiza. Una cinta métrica en la cintura va a determinar ¿sí? Cuánto mide ese perímetro y vamos a hablar si tiene riesgo o no, o es un criterio justamente de tener síndrome metabólico, ¿sí? La glucemia mayor a 100 en los controles que se hagan, en los laboratorios y demás. Los triglicéridos mayor a 150. HDL menor a 40 en el hombre y en la mujer menor a 50. Y una presión arterial mayor a 130/85, ¿sí? Esos son los 5 criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para hablar de síndrome metabólico, ¿sí? Y recuerden que al menos 3 criterios ya nos hacen diagnóstico de que la persona puede estar padeciendo el síndrome metabólico. ¿Bien? Y acá estamos, lo que les decía. ¿Cómo se mide el perímetro de la cintura? Como ven acá en la imagen, con una cinta métrica en los controles con el doctor, ¿sí? O en el consultorio, se mide el perímetro y si esto nos da mayor a 102 en el hombre o mayor a 88 en la mujer, hablamos de que es un criterio, ¿sí? De síndrome metabólico. Es importante medirlo bien, ya que si se mide fuera de la altura de la cintura puede dar un valor erróneo, ¿sí? Y debe realizarse en posición de pie, nada, con determinadas medidas como para tener exactitud del parámetro, ¿sí? Bueno, bien, vemos que esta medida es la que más se tiene en cuenta debido al importante papel que juega la grasa abdominal en el desarrollo del síndrome metabólico, ¿sí? Por eso es importante justamente la pancita, ¿sí? Nada, juega un papel importante en lo que hablamos de síndrome metabólico, ¿sí? Bien, el otro criterio que hablábamos, la glucemia elevada, ¿sí? Una glucemia alta, que es los niveles de azúcar en sangre, no es más que un valor aislado de azúcar en sangre y se incluye como uno de los criterios del síndrome metabólico. Valores mayores a 110 se consideran prediabetes, ¿sí? En cambio, la diabetes es una enfermedad establecida en el cual los niveles de glucemia están por encima de 126, ¿sí?
Cuando hablamos de una glucemia alta, no hablamos de diabetes, ¿sí? Porque puede ser justamente una glucemia alterada, donde están los parámetros casi diabetes, ¿sí? Que es una prediabetes, como hablamos en charlas anteriores, que se puede corregir con una buena alimentación, ¿sí? Con buenos hábitos, una vida saludable. Si la persona modifica todas esas cosas que justamente determinan de que la glucemia sea alta, puede llegar a descender esos niveles de glucosa y no desencadenar una diabetes, ¿sí? Pero ya hablamos de diabetes cuando la glucosa en sangre o la glucemia es mayor a 126, ¿sí? Ese es el valor que nosotros tenemos que ver en el laboratorio que nos determina que la persona ya es diabética. Bien. Otras manifestaciones a tener en cuenta. Bueno, el índice de masa corporal, que se calcula con el peso y la talla de la persona, ¿sí? Y está relacionado también con la grasa corporal, ¿sí? Bien, se debe tener en cuenta las características individuales de cada persona, ya que solo se tiene, bueno, se cuenta el peso con la talla, ¿sí? Como lo dije. Bueno, otras manifestaciones que vemos acá, que lo podemos ver a nivel clínico, ¿sí? Es la acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Es justamente lo que vemos en la imagen, ¿sí? Es el crecimiento y oscurecimiento de la piel en algunos pliegues, como el cuello, axilas, ingles, manos. Es un signo característico de la resistencia a la insulina, que es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Esto es una manifestación clínica de que la persona puede estar teniendo esta resistencia a la insulina y juega también un rol fundamental en lo que es el síndrome metabólico. Otras manifestaciones también tenemos los antelasmas, que son la acumulación de lípidos en los párpados, como vemos ahí en la imagen, y los xantomas, que son los nódulos subcutáneos por depósito de lípidos, también visto con triglicéridos altos en sangre, que es lo que vemos ahí en las palmas de las manos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué otras enfermedades tenemos asociadas a lo que es el síndrome metabólico? Una apnea obstructiva del sueño, sí, que es cuando la persona durante el sueño vemos que respira, por ejemplo, de manera fuerte o incluso llega a roncar y llega un momento donde se queda sin aire y después como que retoma de vuelta el ronquido o la respiración, ¿sí? Eso es la apnea obstructiva del sueño. Después la esteatosis hepática, que no se relaciona con el alcohol, el llamado hígado graso, ¿sí? La enfermedad renal crónica, el síndrome de ovario poliquístico en mujeres, niveles bajos de testosterona, disfunción eréctil en hombres, niveles altos de ácido úrico y gota. Estas son enfermedades que se asocian a este síndrome metabólico del que venimos hablando, ¿sí? Bien, ¿cómo abordamos a nivel médico el síndrome metabólico? El objetivo del tratamiento no es el síndrome en sí mismo, sino el que cada uno de sus componentes, ya sean factores de riesgo, sean tratados de manera individual. Bien, el síndrome no predice un mayor riesgo de futuras complicaciones que el que se predice individualmente con cada uno de sus componentes. Bien. Como hablábamos recién, ¿qué componentes son esta glucemia alta? ¿Sí? A nivel de los exámenes laboratorios. eh, Después, bueno, justamente lo que genera la resistencia a la insulina también es malos hábitos a nivel alimenticio, ¿sí? Como hablábamos en charlas anteriores, el tener una vida saludable en cuanto a la actividad física y demás, eso también nos va a ayudar a reducir todos estos síntomas que genera el síndrome metabólico, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar de las intervenciones que uno realiza a nivel de lo que es el tratamiento, ¿bien? El descenso de peso se hace en un tratamiento nutricional, como recién les mencionaba. Un objetivo considerable es la disminución del 5 al 10% del peso total corporal en los próximos 6 meses, ¿sí? Eso es lo que más o menos nos ponemos como objetivo y es importante poner pautas tangibles y alcanzables, ¿sí? Uno cuando comienza una dieta habla de cosas que son posibles o alcanzables porque ya sabemos que un hábito extremo, modificar un hábito como la comida, ¿sí? O lo que uno come durante todos los días,
Es difícil, por eso hablamos de cosas coherentes como para que se cumpla ese objetivo, ¿sí? Ir incorporándolos de a poco, como hemos charlado en charlas anteriores, ¿sí? Y es importante que se esté realmente interesado y dispuesto a modificar el estilo de vida, ¿sí? Manteniendo buenos hábitos de alimentación y actividad física. Y es comenzar de a poco, es incorporar buenos hábitos de a poco y con objetivos alcanzables, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, hoy voy a caminar 10 minutos y así durante todas las semanas hasta sumar minutos, sumar tiempo. Hoy, por ejemplo, en vez de comer este alfajor, voy a cambiarlo por una fruta y así es como uno va incorporando esos hábitos hasta llegar al objetivo alcanzable, ¿sí? La dieta saludable, bueno, como les mencionaba recién, el objetivo es mejorar esta sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y disminuir la resistencia a la insulina y corregir las alteraciones metabólicas, ¿sí? Bueno, una dieta equilibrada van a ser un 50% de hidratos de carbono, 30% de grasas y un 20% de proteínas. Bien. Y se distribuye las comidas en 3 comidas principales y 2 secundarias, ¿sí? Como puede ser la media mañana o la merienda. Los alimentos con índice glucémico bajo mejoran la sensibilidad a la insulina y las alteraciones de los lípidos y proporcionan más fibra, mayor sensación de saciedad y disminuyen la ingesta. Bien. Las proteínas deben ser de alto valor biológico y las grasas incluir ácidos grasos esenciales y vitaminas. Bueno, no existe una dieta en concreto que presente ventajas claras sobre las demás con respecto a la pérdida de peso, ¿sí? Eso, las dietas generalmente es importante consultarlas con un profesional, con un nutricionista que adapta esa dieta en cuanto a la persona, ¿sí? Por eso es un tratamiento muy individual. Hay personas que les funciona más una cosa que otra, así que la recomendación es ir con un nutricionista que justamente proporcione estas herramientas de forma individual. En general se recomienda disminuir cierto tipo de alimentos, como por ejemplo los que tienen alto contenido de hidratos de carbono simple, grasas saturadas, abundantes en sodio, como por ejemplo el pan, las harinas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos, las facturas o cosas que tienen alto contenido de hidratos de carbono y de azúcar. Y priorizar los que tengan alto contenido en agua y en fibras, como frutas, verduras, legumbres, sopas, que pueden producir saciedad sin aportar muchas calorías. Se desaconseja el consumo de bebidas que contengan cantidades importantes de calorías, como jugos exprimidos, gaseosas, energizantes, y finalmente se debe promover pautas de alimentación a intervalos de tiempo regulares. Las dietas extremadamente bajas en calorías pueden conseguir pérdidas de peso muy rápidas, pero los resultados a largo plazo no son mejores que las hipocalóricas clásicas. Los mejores resultados se obtienen con modificaciones radicales en el estilo de vida y concientización de mantener una alimentación saludable en todo tiempo. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Primeramente, el cambio no solo es a nivel de los hábitos, sino a nivel mental también. Uno se tiene que mentalizar que va a ser un nuevo estilo de vida. Y eso va a ser importante porque una vez que la mente reconoce eso, genera esa voluntad en querer cambiar los hábitos. Intervenciones, bueno, también tenemos la actividad física, que es lo que estuvimos hablando en las charlas anteriores y lo volvemos a mencionar, ¿sí? Que el ejercicio acrecienta el consumo de glucosa por parte de los músculos, esto es importante, y aumenta la sensibilidad insulínica, disminuyendo su resistencia justamente. El aumento de la actividad física a largo plazo, bien a través de las actividades de la vida diaria o mediante el ejercicio regular, es esencial para evitar la recuperación de peso al aumentar la cantidad de peso perdido tras una pérdida de peso satisfactoria, ¿sí? Aparte de sus efectos sobre el peso, la actividad regula beneficiosamente la salud en otros aspectos, como disminuir eh, los factores de riesgo de mortalidad cardiovascular y promocionan un mejor estado de ánimo, de humor, ¿sí? Porque ayuda a nivel psicológico la actividad física. Sabemos que se liberan hormonas como la dopamina, la serotonina, que a nivel cerebral genera un bienestar, ¿sí? Bueno, se recomiendan 30 minutos 5 veces a la semana de actividad física aeróbica o 60 minutos 3 veces a la semana, ¿sí? Esto también es importante y bueno, es implementarlo de a poco. Quizás algunos
nos cuesta más que otros o no tenemos mucho tiempo, pero sí es implementar de a poquito la actividad física para hacerlo un hábito también. En personas sedentarias se puede iniciar solo con caminatas, no es necesaria una evaluación cardiovascular y lo importante es facilitar la rutina y mantener el hábito de acomodándolo con las responsabilidades de la vida diaria. Bien, bueno, la farmacoterapia, que hablamos de fármacos en cuanto a la obesidad, la diabetes, los antihipertensivos y lo que se utiliza para cada una de estas enfermedades, ¿sí? Pero eso ya va más a nivel médico, ¿sí? Y obviamente en seguimiento con el profesional. Bueno, una cirugía bariátrica también, ustedes seguramente habrán escuchado acerca de esto, que es un tratamiento quirúrgico que puede proporcionar pérdidas de peso mayores a las obtenidas con los tratamientos farmacológicos. Pero esto se da justamente en pacientes obesos, no todos tienen indicación de cirugía bariátrica. Eh, Solamente son pacientes obesos con diabetes tipo 2 o con otros antecedentes que cuesta mucho el descenso de peso, ¿sí? Y se hace esta derivación o bypass gástrico, ¿sí? En donde básicamente, como vemos acá en la imagen, se genera un achique a nivel de lo que es el estómago, ¿sí? Y esto nos ayuda a la persona a que tenga un descenso de peso. Bien, y acá tenemos justamente las indicaciones, ¿sí? No se le hace cirugía bariátrica a todas las personas, ¿sí? Tienen indicaciones específicas como personas entre 18 y 65 años, obesidad mórbida grado 3, obesidad de grado 2, ¿sí? Bueno, y tienen unas contraindicaciones como el abuso de consumo de sustancias, embarazo, un mal seguimiento del tratamiento médico y enfermedades psiquiátricas graves, ¿sí? Bueno, como conclusión tenemos que el síndrome metabólico incluye un conjunto de factores de riesgo del metabolismo que terminan generando daños en la salud y el desarrollo de enfermedades vasculares. Su principal asociación es la resistencia a la insulina, como hablábamos recién, y la grasa abdominal. Esa es la principal asociación del síndrome metabólico. Resistencia a la insulina y grasa abdominal que se mide a través de lo que es el perímetro de la cintura. Aunque se desconoce el origen o qué personas, digamos, padecen, ¿sí? El síndrome metabólico, el principal riesgo del desarrollo es de origen ambiental, ¿sí? Porque está muy ligado a lo que es la alimentación, ¿sí? Los hábitos de la persona, y se pueden evitar justamente con hábitos saludables como dieta y actividad física. Es una problemática cada vez más importante en nuestra sociedad porque vemos que justamente los malos hábitos que se van implementando a nivel poblacional son cada vez mayores y es muy frecuente ver personas con sobrepeso o personas que tienen estas características del síndrome metabólico que hablábamos recién, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás. Por eso es importante tomar medidas para prevenirlo o intentar revertirlo, ¿sí? Así que bueno, eso sería toda la charla. Espero que les haya servido. Cualquier consulta o pregunta que tengan, me las pueden estar comunicando. Pero bueno, básicamente es eso. Y es importante tener en cuenta, como hablábamos desde principio de año, lo que es los hábitos saludables y evitar justamente nada, padecer estos factores de riesgo que genera el síndrome metabólico. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima charla. Un saludo grande para cada uno.